tal? Bienvenidos. Seguimos aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Estamos por aquí de visita para buscar al Dr. Guillermo Pérez Ishiwara. Síganme. Adelante. Muy bien, vamos a entrar. Hola Moni, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. De visita con usted. Qué bueno, qué gusto verte por aquí. Bienvenidos. Este es mi espacio donde me pongo a escribir papers, a escribir proyectos, a planear y discutir con los estudiantes y después llevarlo al laboratorio. Y algo muy importante en nuestro programa, la misión y la filosofía que tenemos es que la ciencia no se debe de quedar en una parte básica. Es muy importante la ciencia básica y la hacemos una buena ciencia básica, pero es importante poder llevar aquellos conocimientos que estamos generando a desarrollos tecnológicos e innovación. Pues miren, ahorita estoy escribiendo un paper por aquí, pero quiero comentarles de alguna de las líneas de investigación de mi grupo, de mi laboratorio, y que tiene que ver con dos patologías muy importantes en el país y a nivel mundial, y que poco investigación en el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos le hemos puesto. Y una de ellas es el accidente vascular cerebral y otra es el trauma craneoencefálico. Son importantes, a lo mejor es un dato que ustedes no conocen, pero el accidente vascular cerebral a nivel mundial es la segunda causa de muerte en humanos. Es decir, se muere más gente por accidentes vasculares que por muchas otras enfermedades. Y esto significa, o tiene su fundamento, pues todas las enfermedades degenerativas finalmente van a impactar de alguna manera el buen funcionamiento del cerebro. Y bueno, es un órgano fundamental sin el que no podemos vivir, ¿no? Entonces, sea por eventos vasculares, por la diabetes, por la hipertensión, por las dislipidemias, por hábitos como el fumar, el estrés, una serie de malos hábitos y enfermedades degenerativas que pues la nueva modernidad nos ha generado, pues tenemos muchos accidentes vasculares. Entonces mi laboratorio está enfocado a, entre otros proyectos que ya luego platicaré con ustedes, a tratar de desarrollar métodos terapéuticos y profilácticos para poder coadyuvar en la disminución de las secuelas. Las enfermedades vasculares y el trauma craneoencefálico, bueno, por otro lado el trauma craneoencefálico, pues ustedes saben, es un golpe en el cerebro, en el cráneo, que puede ser producto de una caída, pero también puede ser derivado de estos deportes de alto impacto. El fútbol americano, el boxeo, la lucha y sobre todo los accidentes laborales en adultos y los accidentes en niños pueden causar también traumas craneoencefálicos. Y todo ello, además de los accidentes vasculares, pues lo que va a producir es un proceso de inflamación del cerebro. Y ese proceso de inflamación del cerebro o destrucción de las neuronas, pues tiene un impacto muy severo, que puede ir desde la muerte del paciente hasta secuelas a lo largo de la vida, pues que incapacitan mucho a la gente, que generan pues disfunción familiar, generan incapacidad y finalmente impactan en la calidad de vida de los individuos. Entonces, en el laboratorio estamos enfocados a estos y ahora estamos iniciando un nuevo proyecto derivado de ello, que es trabajar también con métodos terapéuticos para el Alzheimer. Y esto tiene que ver con pues, el impacto que el trauma craneoencefálico, es decir, una persona que se golpea de una manera fuerte, tiene mayor propensión a desarrollar cuadros epilépticos o cuadros o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y no le damos mucha importancia en el corto tiempo, pero a largo tiempo, pues imagínense los efectos que puede tener en la calidad de vida de una persona y en la conformación de la familia. Entonces son
patologías muy importantes, particularmente por las secuelas que nos generan. Quiero enseñarles algunas cosas. ¿Cuáles son los principales síntomas del accidente vascular? Y aquí quiero ejemplificárselos para que les quede muy clarito a aquellos que no están muy familiarizados. Pues de pronto, en un accidente vascular, lo único que perciben las personas o las que los padecen, o lo que le pueden dar de referencia los hijos a los papás, es que de repente tienen un dolor repentino intenso de cabeza, o hay alteraciones repentinas de la vista, pérdida de la fuerza, sensación de hormigueo en la cara, o algunos problemas para hablar, desequilibrios e, insisto, un dolor de cabeza muy intenso. Normalmente los países del primer mundo tienen secciones de los hospitales o incluso hospitales dedicados al manejo del paciente con accidente vascular cerebral. En nuestro país no lo hay. Y hay una ventana de tiempo para poder tratar a estos pacientes. Si un paciente con un accidente vascular cerebral, dependiendo del vaso que se obstruya, un accidente vascular es que un vasito de los que irrigan al cerebro se tapa, se obstruye por algún trombo y entonces deja de irrigar lo que está posterior al cerebro. Y cuando eso ocurre, pues depende de la zona que esté, pues va a ser la manifestación. Pero hay un espacio de tiempo, imagínense, solo de 4 a 6 horas para que el paciente llegue al hospital, lo logren identificar que es un accidente vascular y lo puedan meter a un quirófano para intentar resolver el proceso mecánicamente, aparte del uso de fibrinolíticos, o sea, de medicamentos que lo que van a hacer es deshacer el coágulo y permitir que otra vez haya flujo por los vasos. Estos 6 horas son cruciales. Si no ocurre el manejo del paciente en estas 6 horas, lo más probable es que el paciente o se muera, o quede parapléjico, o quede incapacitado para hablar, o para ver, o para moverse. Entonces es fundamental poderlo hacer. Y he de decirles que no hay un medicamento particularmente que se pueda utilizar, salvo uno que se utiliza además de los fibrinolíticos, que es el edavarone, que es un medicamento que se utiliza en Japón y en Estados Unidos y que se ha visto que tiene éxito en el tratamiento, pero es un tratamiento muy caro. Hablamos de algunos miles de dólares y en México pues de eso no está accesible. Entonces lo primero es que tenemos que tener médicos que sepan identificar el momento de un accidente vascular cerebral y actuar de manera rápida. Y evidentemente buenos neurocirujanos. El segundo evento, comentábamos que es el principal, la segunda principal causa de muerte en el país y que además por las secuelas que deja hay un costo muy alto en poderles dar terapia permanente a estos pacientes. Entonces no solamente es gasto para la institución, para el sistema de salud, porque tiene que tener terapia, es la única manera de mantener a estos pacientes, terapia para volver a regresar en la medida de lo posible la movilidad, el habla, pero también implica una dependencia total de la familia. Entonces, este evento es muy importante. Acoplado a este, les mencionaba el trauma craneoencefálico, que en ambos casos se provoca, como ustedes podrán ver, una vez que hay un golpe en alguna parte del cráneo, pues ese impacto va a rebotar en la sustancia semisólida que es el cerebro y en la sustancia líquida que es todo el líquido cefalorraquídeo que irriga al cerebro. Y entonces eso genera ondas de presión pues que van a golpear el cerebro y lo van a deformar y genera aumento en la presión intracraneal y genera un proceso de edema. Estos eventos pues evidentemente van a llevar a cabo desde muerte, convulsiones, enfermedades neurodegenerativas como mencionábamos, hasta en el mejor de los casos trastornos psiquiátricos.
eso, pues todo ello impacta en la calidad de vida de los individuos. Entonces, en mi laboratorio hemos empezado a estudiar cuáles son esos eventos derivados del proceso edematoso, del proceso hipóxico por la falta de oxigenación en el accidente vascular, y hemos visto que un evento fundamental que detona todos los procesos degenerativos y las alteraciones en las células del sistema nervioso, en las células neuronales, es una cosa que se llama cascada isquémica. Es decir, una vez que hay una disminución del aporte de oxígeno y de los nutrientes, pues la célula sufre por falta de oxígeno, sufre por falta de nutrientes. Cuando hay un golpe y hay un derrame, pues hay inflamación. Y entonces todo esto desencadena un evento que es el estrés oxidativo. Muchos de ustedes han de haber escuchado lo que significa el estrés oxidativo, y simplemente es un fenómeno en cascada que se va a propagar en el cerebro dependiendo del tamaño de la lesión, y que tiene que ver con la producción de especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno. Y es ahí donde hemos decidido intervenir para ver si, limitando este proceso oxidativo, podemos aminorar las secuelas que se presentan en estas dos enfermedades tan importantes como les he comentado. Y miren, qué interesante. Bueno, en mi laboratorio, aparte de trabajar esto, trabajamos con otros temas que te invito en algún momento, Moni, para que charlemos. Luego me apasiono y hablo de más, pero para que charlemos de estos. Y hemos trabajado con plantas medicinales. Y las plantas medicinales tienen un poder antioxidante muy importante. Particularmente, algunas de las que trabajamos en el laboratorio lo tienen. Entonces, en mi laboratorio hacemos desde el trabajo fitofarmacológico para poder caracterizar estos componentes de las plantas. Los aislamos, los purificamos, los caracterizamos, y tenemos una serie de batería de compuestos que obtenemos de las plantas, que se conocen como metabolitos secundarios, que las plantas producen para defenderse de plagas, de insectos, del ambiente en el que viven las plantas. Entonces los tenemos ya caracterizados. Algún momento les voy a mencionar, pero en las líneas de investigación de mi laboratorio tenemos toda la cadena de producción. Desde poder domesticar a la planta, producirla en el invernadero, estar tratando de inducir que produzca lo que nosotros queremos, hasta toda la parte biomédica que les voy a contar de ella un momentito en este pequeño espacio. Y bueno, tenemos que usar un modelo. Entonces, para poder estudiar estos fenómenos, pues no lo podemos hacer en los humanos, sino tenemos que usar modelos. Y entonces desarrollamos dos modelos quirúrgicos, uno totalmente de nuestro laboratorio, innovando, digamos, en técnica quirúrgica en ese sentido, y otro que es el de trauma craneoencefálico en colaboración con la doctora Rocha, una investigadora muy destacada del CIMBESTAB, que se encuentra en CIMBESTAB Sur. Vean, este modelo, el modelo de accidente vascular cerebral, lo que hacemos es que abrimos al animalito a la altura del cuello, disectamos la arteria cerebral media, y una vez que la encontramos por la arteria cerebral media, metemos en todo su trayecto un pequeño filamento, un monofilamento de nylon, que es como esta pluma, pero muy muy delgadita, del tamaño de la arteria cerebral. Lo introducimos por la arteria hasta que llegamos al polígono de Willis, que es esta pequeña parte aquí, que es una bifurcación donde se deriva la arteria cerebral. Y entonces simulamos un trombo, bloqueamos la circulación hacia el cerebro de esa arteria, la dejamos ahí por 24 horas y luego la sacamos y dejamos que la sangre vuelva a difundir al cerebro. Y aplicamos una serie de pruebas y análisis al animalito que sufrió este procedimiento quirúrgico.
Miren, aquí se observa un poquito más claro cómo hacemos una cirugía. Todo esto está bajo esquemas de bioética autorizados por el Comité de Bioética de nuestra escuela, que son pues de manera minuciosamente sancionados para que el animal sufra lo menos posible. Entonces anestesiamos al animal, lo operamos, disectamos la arteria cerebral y una vez que encontramos la arteria cerebral introducimos ese filamento hasta poderlo bloquear. Dejamos ese bloqueo por 2 horas, al final sacamos el filamento, suturamos al animalito y lo despertamos, lo apapachamos, le damos de comer y después vemos qué efectos tuvo. Y entonces ese es uno de los modelos. El otro es el modelo de trauma craneoencefálico. Un trauma significa un golpe. Entonces había que montar un modelo en el que pudiéramos impactar al cerebro con un golpe. Entonces se hace un modelo de perfusión que se conoce como perfusión de fluidos. Y ahí lo que hacemos es que hacemos una craneotomía, le quitamos un pedazo del cráneo, un gran pedazo del cráneo al animal, incorporamos un tornillo para poder fijar un casco de acrílico, que es este que ven aquí, y fijamos un pequeño émbolo donde vamos a conectar un cilindro de agua. Ahorita van a ver. Y entonces, ya que hacemos esto, pues el animal está dormido, por supuesto. Lo hacemos en un lugar específico donde sabemos qué núcleos cerebrales se van a afectar por el efecto del golpe, del trancazo que le damos al cerebro. Y después, a través de un cilindro que contiene un líquido, que puede ser agua o cualquier otro líquido similar de la misma densidad que el agua, lo metemos a un péndulo que va a generar un golpe controlado, y ese golpe controlado lo podemos medir en cuanto a la presión que ejerce. Lo controlamos a través de una computadora y finalmente, ya que el animal está ubicado en esta zona y aquí conectamos esta pequeña jeringuita, pues soltamos el péndulo y entonces golpea y va a generar una serie de ondas y de presión a través de todo este cilindro de agua que al final van a impactar en un solo punto en el cerebro. Y eso genera un trauma. Entonces, esos son los dos modelos que tenemos para evaluar accidente vascular y trauma craneoencefálico. Y luego, pues que los animales despiertan, evaluamos qué efectos tuvo a nivel conductual, a nivel motor, tratando de simular los efectos que un paciente tiene después de que sufre un trauma o después de que sufre un accidente vascular. Y bueno, hacemos distintas valoraciones, es muy detallado esto, pero solamente quiero darles un ejemplo con una caricaturita. Y entonces hacemos valoraciones de cómo la rata mueve las patitas delanteras, qué capacidad tiene de poderlas extender. Cuando la acercamos, la tomamos de la cola y la acercamos, normalmente una rata al ver una superficie trata de meter las manos para poderse no golpear. Por supuesto que no la golpeamos, pero nada más vemos la conducta. Vemos la conducta de las patas traseras, la parte lateral, si tiene parálisis de alguna parte de la cara, que debe ser una parte del hemisferio, y lo valoramos con un punto. Lo interesante del asunto es que cuando utilizamos nuestro producto, nuestro compuesto, que bueno, no les puedo revelar el nombre porque está en proceso de patentamiento, vemos que los animales prácticamente no tienen la manifestación de haber sufrido un accidente. Cuando el animal que sufre un accidente no puede meter las manos y no se puede defender, no puede oponer resistencia, los animales que son tratados con el bioactivo que estamos utilizando, pues resulta que tienen secuelas motoras muy leves, casi son como animales normales, sin haber sido operados o falsamente operados. Y después pues procedemos, siempre hay necesidad de hacer algo así, pero pues bueno, al animal lo sacrificamos,
obtenemos los cerebros y vemos cuál es el efecto que tuvo nuestro tratamiento en el cerebro. Y vean, esto que ven en rosita, que se ve aquí en rosa, pues son los cerebros de los animales normales. Cuando sufren un accidente vascular, hay toda una zona, esta zona que ven blanca, que es la zona de isquemia, o sea, la zona que se murió porque no tenía aporte de oxígeno. Cuando utilizamos el edavarón, ese compuesto carísimo que tiene patente japonesa y que se utiliza en Japón y en Estados Unidos, vemos que las lesiones son en algunos casos menores, pero en otros casos no tan menores. Lo interesante del asunto, y aquí es la gran aportación de nuestro querido Politécnico, es que cuando utilizamos nuestro bioactivo, particularmente de manera oral o intravenosa, vean, hay cerebros que tienen muy poca lesión, hay algunos que sí desarrollan un poquito de más lesión, pero en general tiene un mejor comportamiento, igual o mejor que el edavarón. Esto lo pueden ver en el gráfico. Este es nuestro tratamiento con el bioactivo comparativamente con la lesión que tiene el que no fue tratado y con el efecto del edavarón. El nuestro es mejor. Ese tratamiento puede valer en el mercado un tratamiento para un paciente cerca de $5,000, mientras que el de nosotros pues ronda alrededor de los $1,000, $2,000. Bueno, cuando lo terminemos de desarrollar, por supuesto. ¿Qué vemos? Entonces, ahí se ve algo a nivel macro, pero en ciencia todo hay que demostrar. Les mencioné que hay edema, que hay inflamación del cerebro. El agua en un inicio se sale de los vasos celulares y por otro lado también al haber una modificación de una proteína que se llama aquaporina, se modifica el balance osmótico de la célula y el agua se mete a la célula y la hincha. Y hay edema celular, eso es edema, hinchamiento. ¿Y qué vemos? En los animales que tienen accidente vascular, fíjense lo que vemos. Bueno, vemos que hay zonas, ustedes lo que ven aquí, estos puntitos en color morado, en color violeta, son los núcleos de la célula. Cada una de estas es una neurona, o unas más chiquitas que andan por ahí son células de la glía. Son las células que ayudan al sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay todo este halo que ven como blanquito. Una célula normal, pues no debe de verse este halo blanquito. Todo eso es edema. Este es un vaso sanguíneo y lo que ven alrededor es edema. Entonces las células se están hinchando y si no hay algo que limite el proceso, estas neuronas se van a perder, se van a necrosar, o sea, se van a morir. ¿Y qué tanto dura el evento vascular cerebral o el trauma craneoencefálico en tiempo? Es que tantos miles de neuronas se pierden por minuto de tiempo. Y entonces ahí podemos interpretar por qué vienen eventos neurodegenerativos como el Alzheimer, la epilepsia. Porque hay una inflamación persistente que está deteriorando distintos núcleos cerebrales y que al final pues, va a repercutir en que la persona tenga secuelas en su calidad de vida. ¿Qué pasa en los animales que les damos el tratamiento? Si bien no se quita todo el edema de todas las células, vean, hay células que prácticamente no tienen edema. ¿Se acuerdan cómo era la anterior? Un gran halo como este en la mayoría de las células y aquí el evento disminuye y entonces eso ya nos da una confirmación de lo que nosotros estamos experimentando realmente tiene una base fisiológica. La formación que todos aquellos que quieran venir a tomar a nuestro programa es que no solamente vemos desde afuera, sino que nos metemos a profundidad a estudiar a nivel bioquímico, a nivel molecular, qué demonios está pasando en estos animales donde tenemos un efecto benéfico por un medicamento o un posible medicamento. Y les mencionaba de una proteína que es fundamental, que se llama aquaporina. Esta proteína, cuando se sobreexpresa, hace que la célula, que se movilice una gran cantidad de agua dentro de la célula.
Entonces, ¿qué está haciendo nuestro compuesto para poder limitar el edema? Vean lo que pasa. Esto es un Western blot. Para la mayor parte de ustedes que a lo mejor no saben qué es, pues es una proteína. Lo que queremos hacer a través de esta técnica es rastrear, somos como investigadores a nivel fino adentro de la célula, para ver si esta proteína está o no está. Entonces, en los animales que sufrieron el accidente vascular, pues si hay edema, pues hay mucha aquaporina, como pueden ver. En los que, sorprendentemente, en los que son tratados con edavarone, pues sí disminuye, pero todavía hay un poco, y por lo tanto todavía se ve edema. Pero vean qué interesante. Cuando ponemos nuestro compuesto, o cuando damos tratamiento a los animales, la cantidad de aquaporina prácticamente disminuye de manera muy importante. Y eso implica que, por lo tanto, no estamos viendo edema. Eso es hay un detallito a ojo de pájaro de todo lo que hacemos en el laboratorio. Hemos estudiado cómo está el mensajero, qué proteínas lo controlan, su expresión, cómo nuestro compuesto puede estar modificando este proceso y finalmente cómo modifica esa cascada isquémica de la que les hablé. El otro evento es el TC, ¿recuerdan? Esa rata a la que le dábamos un trauma a través de ese tubo de agua. Hicimos el mismo procedimiento, estudiamos el modelo y vean, a nivel clínico, después ya que despertamos a los animales, el tratamiento con nuestro compuesto, esto es un puntaje. A menor puntaje, quiere decir que los animales tienen menos respuesta y están con más manifestaciones de la lesión. En el caso que tienen tratamiento de edavarone, el puntaje se recupera a valores moderados, al igual que lo hace nuestro compuesto. Entonces, eso nos hace pensar que el mecanismo por el cual se están generando las lesiones, tanto en el accidente vascular, o sea, por una obstrucción de un vaso, o por un golpe, por un trauma, pues pueden ser similares. Y entonces procedimos de la misma manera y vean, cuando hay un golpe, pues en la zona del golpe vean el desastre que se hace. Este es digamos, una parte de un cerebro más o menos como debería estar normalmente, pero vean en la zona del golpe, pues realmente hay cachitos de cerebro. O sea, eso está hecho pomada, está destrozado. Y bueno, ese es un golpe primario y es pues ahí es algo mecánico, no hay vuelta de hoja. En los dos animales se va a dañar. Pero ¿qué pasa? Les hablaba de que el cerebro amortigua el golpe y por eso es muy importante tratar de proteger a los niños que no se golpeen, porque este tipo de lesiones provoca inflamación y no solamente en el sitio del golpe, sino en todo el cerebro. Entonces, ¿qué pasa en los cerebros que tienen el tratamiento con nuestro componente? Evidentemente la lesión primaria no se va a quitar porque es un proceso mecánico donde le dimos un golpe, pero lo que estamos tratando de desarrollar es poder mitigar las secuelas posteriores al golpe. Cuando uno se descalabra o sufre un golpe, ¿qué es lo primero que le dice el médico a la mamá? Trata de que no se duerma. Se desmayó, hubo eventos de y entonces lo primero que tienen que hacer es evitar que haya agua en el cerebro, que haya un edema y que haya una inflamación. Y para eso utilizan antiinflamatorios. Ese edema y esa inflamación, aun cuando el médico la logre bajar, se queda permanentemente y es una inflamación ahí de largo alcance, de largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer con un tratamiento? Es tratar de mitigar esos eventos. Y nuevamente volvemos a revisar qué es lo que está pasando con la aquaporina y vean, nuevamente cuando utilizamos nuestro producto comparativamente con el que tiene el edavarone o que tiene el trauma a las 48 horas, pues da la impresión que disminuye de manera importante. Estamos viendo cómo es que ocurre el edema,
cómo es que ocurre la producción de especies reactivas de oxígeno, qué tanto se produce y qué tantas especies reactivas de oxígeno hay en distintos núcleos cerebrales, qué tanto se produce edema y qué tanto nuestro tratamiento lo puede limitar o mitigar, y luego cómo se da el proceso de inflamación. Entonces, cada una de estas rutas tiene marcadores moleculares específicos. Tengo ahí a una batería de estudiantes de doctorado y de maestría trabajando en ello, tratando de elucidar estos mecanismos. Y por otro lado, pues estamos empeñados en poder entender cómo funciona. Y ahí la bioinformática nos ayuda muchísimo. A la par que estamos haciendo esto a nivel experimental, pues empezamos a hacer cosas de modelaje molecular de los posibles compuestos o los compuestos que tenemos y cuáles son sus posibles blancos dentro de la célula. Y vean, bueno, hacemos un procedimiento bioinformático con unas plataformas que ya existen y están disponibles para el uso de ellas por expertos, y decidimos modelar. A ver, si decimos que nuestro compuesto puede modificar el proceso inflamatorio, pues vamos a tratar de ver cuáles son las moléculas que están involucradas en este proceso y limitar el evento. Y entonces hicimos un docking con una proteína que se llama prostaglandina. Le ponemos cada uno de nuestros metabolitos por separado en el docking y vemos que algunos de ellos, particularmente en el caso de la prostaglandina, el compuesto 8, que ya sabemos nombre y apellido, pero que como ven no se los puedo revelar. Ese compuesto es capaz de interactuar con la prostaglandina y probablemente inhibir su función y con esto disminuir la inflamación. De manera igual, otro compuesto con menor afinidad es capaz de interactuar con la prostaglandina y hacer un fenómeno similar, del cual tenemos ya muy caracterizado, sabemos con qué afinidad nuestro compuesto se une a este modelo de la proteína, y hay otro que es un modelo, bueno, este es digamos un compendio de todo. Son 4 de los compuestos que tenemos y que podemos formular de manera conjunta para ver si hay un efecto sumatorio de ellos, en que alguno bloquee una parte de la molécula, otra, ponerlos juntos y ver cuál es el efecto. Y el efecto es que todos se unen en una región similar, pero interaccionan con distintos átomos. Y eso hace que un tratamiento de varios de estos compuestos sea mucho más eficiente. Y el otro que es muy importante es una proteína que se llama NRF2. NRF2 es una proteína fundamental en despertar la respuesta antiinflamatoria y la respuesta, particularmente la respuesta antioxidante. Les decía que el principal detonador de todos estos efectos en estas enfermedades son las especies reactivas de oxígeno. Encontramos a través de bioinformática que nuestros compuestos son capaces de actuar con una proteína que se llama KIP y que normalmente esta proteína está pegada a NRF2 y la tiene ahí secuestrada e inhibida. Si nosotros desbloqueamos este proceso, NRF2 se va a meter al núcleo y va a prender todo el sistema antioxidante de la célula. O sea, nuestras células, ante un estrés oxidativo, nuestras células tienen un sistema que nos defiende y cuya finalidad es neutralizar esas especies reactivas de oxígeno. Entonces, despertar este sistema de protección dentro de la célula es fundamental en evitar todas las secuelas de la cascada isquémica. Y de manera súper interesante encontramos 2 de nuestros compuestos son capaces de interactuar con KIP, que es la molécula que está pegada a NRF2 y que no la deja
irse al núcleo, la tiene secuestrada y ahí le dice, tú no te mueves de aquí. Entonces, nuestros compuestos son capaces de entrar a la célula y la propuesta es que interactúan con KIP, como ustedes pueden ver. Este es un inhibidor de KIP natural y interaccionan con esa misma región y lo que hacen es que evitan que NRF2 esté unida a KIP, la libera y entonces KIP ya se puede ir a núcleo y prender toda nuestra defensa antióxida. Ese es en el momento en el que vamos, en determinar los mecanismos por los cuales nuestros componentes tienen ese efecto. Y me gustaría terminar con algo fundamental para todos ustedes, chicos. La mayor parte de los laboratorios se quedan en un proceso de investigación básica y de descubrir nuevos potenciales terapéuticos. En mi laboratorio trabajamos, sí, por supuesto en esta, pero también tenemos desarrollos en fase preclínica, desarrollos en fase clínica y desarrollos ya en fase de casi a la puerta para comercializar uno de estos compuestos. Ya tienen patente y estamos en el Politécnico en el licenciamiento para hacer que los mismos estudiantes de posgrado que participaron en estos proyectos puedan generar empresas, puedan generar valor agregado a productos orgullosamente politécnicos. Entonces, es fundamental que no pierdan de vista esto. La ciencia no solo debe de servir para publicar artículos, sino debe de servir para generar un beneficio social. Y en enfermedades como estas es fundamental que los mexicanos, los científicos mexicanos, las instituciones mexicanas hagamos aportaciones a la sociedad que reditúen en la salud de nuestra población. Chicos, los invito a que si su motivación es hacer aportaciones para la salud de los mexicanos, si tienen formación en cualquier área de la salud, sean químicos, biólogos, nutriólogos, médicos, QFBs, la opción son nuestros programas, el posgrado en biomedicina molecular, donde les damos una base muy fuerte en las áreas biomédicas, y el doctorado, que es nuestra parte aplicativa. El estudiante tiene que trabajar en un proyecto que tenga impacto y beneficio, en este caso, porque es nuestra rama, para la salud de los mexicanos, para la salud de la humanidad. Y todo esto hecho desde el Politécnico. Hasta luego y hasta la próxima.